otros los tengo en PDF. Si algún día usted quiere, tengo todas las cartas paulinas, menos Romanos y primera y segunda a los Corintios. De ahí tengo todas. Los 12 profetas menores. Luego tengo Esther, Ruth, primera, segunda y tercera de Juan, Judas, primera y segunda de Pedro. Son 30 libros y ahorita que estoy analizando Eclesiastés. Así que versículo por versículo. Yo soy su fan número 1. Así es. Pero si tienen un grupo, envíaselo a los hermanos. No, que lo compren el libro. Entonces, si necesitan el libro, hermanos, me lo pueden depositar después. Usted me da su nombre y ya me dice cuando en un Oxxo me puede depositar. Yo le mando mi número de cuenta y se lo puedo dar. Así que no hay ningún problema. Si alguien... Nada más me dejas la lista para que yo les cobre el otro mes. Y entonces ya pueden írmelo pagando. Envían 100 y los otros 100 a la otra quincena, con gusto lo damos. Así que Dios me dio la oportunidad de imprimir 1000 libros, hermanos. Gloria a Dios. Y casi llevo vendido ya casi 700 libros. Ya nada más me quedan 300 en mi casa. Gracias a Dios ha tenido una buena aceptación. Desde Tijuana hasta Mérida, Yucatán he vendido. Gracias a Dios. Y los que lo han leído, pues les ha gustado. Soy un poco técnico para escribir o para haber hecho, porque es una investigación, hermanos. Honestamente, es una investigación. De repente le pongo de mi cosecha, pero comúnmente investigué qué dicen los comentarios. Pero aquí qué dice el diccionario, hermanos, en griego y hebreo. Y entonces usted puede, por ejemplo, para la palabra amor, en la Biblia se usan 4 términos. Eros, filos, ágape y estorgé. Cuando nosotros leemos la Biblia, no logramos entender esos porque hay que ir a la investigación. Y entonces Gálatas, hermanos, así bien, le explica ahí qué tipo de amor y demás. Está muy interesante. Por si ustedes quieren predicar un día el libro de Gálatas, este es un buen libro. Yo les recomiendo mi libro para que lo vea. Algunas iglesias me han comprado 20, 30 libros y a cada uno le han dado para que el pastor lo explica de una manera directa y cada uno tiene su propio libro. Eso es muy interesante. Bueno, mis hermanos, ahora sí, ya estamos listos. Vamos entonces a la página número 15 y veamos la pareja como proyecto divino. Vuelvo a repetirles, hermanos, el matrimonio es un plan de Dios. Dios fue el primer juez civil. Ahora, déjenme mencionarles, vuelvo otra vez a este asunto, hermanos, de nuestras costumbres. En la costumbre en los altos y en las zonas, y con los cristianos también, todavía se sigue manejando usos y costumbres en cuanto al matrimonio. Entonces va el muchacho, le dice a su papá, me gusta Anita, y entonces ve a pedírmela y hacen el convenio de cuánto se va a pagar. Sí. Eso ya debería de quitarse entre los cristianos, hermanos. Eso ya no debería ser. Ya no se debe de pagar por la muchacha. Y deberían de casarse delante del juez civil. Tener relaciones sexuales sin estar casados ante el juez civil, la Biblia le llama fornicación. Entonces, como cristianos, hermanos, deberíamos. Pero, mire, esta plática me he tenido con pastores por otros lados aquí en la zona y ha sido una discusión terrible. Pero como cristianos tenemos que ir poniendo orden y enseñar esto a la iglesia y decirles a los miembros, hermanos, cuando vayan a casar, es bueno que ustedes, y lo más correcto es ir ante el juez civil. Después de tener el acta, vamos a hacer una acción de gracias, porque nosotros los cristianos no casamos por la iglesia.
Eso nosotros no lo hacemos. El pastor no es juez civil para que case. Hacemos una acción de gracias. Eso es lo interesante. Y en la acción de gracias, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos a Dios que bendiga a la familia. Ahí en la Biblia, hermanos, me gusta siempre la manera en que hacían la acción de gracias. Decían que Dios, vamos a ver, a Ruth. ¿Qué le dicen a Ruth? Que Dios bendiga tu casa y que sea como Rebeca, que tuvo muchos hijos. O como mencionan a Rebeca, que tuvo sus hijos, no muchos, ella tuvo nada más 2. Y que la bendición de Dios esté como lo estuvo con ella. Porque acuérdense que Jacob no era su intención, como Raquel, no Rebeca. Raquel, hermanos, él amaba a Raquel y 14 años trabajó. Rebeca fue la esposa de Isaac, ¿no? Entonces, la bendición de Dios, hermanos, debe estar. Y para eso es la acción de gracias. Me preguntan siempre, ¿debería una muchacha que habla tzotzil casarse de blanco? No precisamente. Ese traje que ustedes tienen y que el muchacho va con su traje, eso sería fabuloso, ¿no? No tiene que ser el traje blanco. Esas son costumbres católicas, romanas, hermanos, que todavía la venimos arrastrando. Entonces, para los que no tienen un traje como lo tienen ustedes, yo he visto bodas, hermanos, así, con el traje que ustedes tienen, no, muy bonito, ¿no? Que no quiere usted invitar a tanta gente porque no tiene usted para darle de comer a todos. Bueno, hágalo cuente en la familia, el pastor invite y que llegue y que ore por ustedes. Que los arrodille y que ponga su mano el pastor sobre ustedes pidiendo la bendición de Dios. Y eso, la Biblia enseña que siempre cuando hay una unión, pedir la bendición de Dios. Siempre, hermanos. Vuelvo a repetir, no nos casamos por la iglesia. Eso no existe, hermanos. En el catolicismo, y vuelvo a repetirlo, por usted que si es católico me está escuchando, ¿qué se hace, hermanos? Primero van a la iglesia y luego van con el juez civil. Pero eso no es bíblico. La Biblia dice en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las autoridades han sido puestas por Dios. ¿Cuándo no vamos a obedecer a las autoridades? Cuando las autoridades se opongan a las cosas de Dios. Ahí sí lo sentimos mucho. Pero mientras, hermanos, todo sea en paz. Es más, la Biblia nos enseña que oremos por nuestras autoridades para que vivamos quieta y reposadamente, ¿no? Entonces tenemos que pedir. Que no nos gusta esto y aquello otro de los partidos, eso es cosa que a usted no le interesa. Hay que votar porque como cristianos debemos de votar, y vote por quien quiera usted. Ningún partido va a solucionar los problemas en México, hermanos. ¿No? Así que el único que lo puede solucionar es Dios. Amén. Eso es muy importante, hermanos, ¿no? Vamos entonces a la pareja como proyecto divino. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué, hermanos? Una sola carne. Fíjense, y los dos serán una sola carne. El matrimonio es un proyecto de Dios. Es decir, cuando hablamos de proyecto es que Dios inventó el matrimonio. ¿Por qué razón? Porque Él así quiso, hermanos. Entonces, todos nosotros, tarde que temprano, vamos a ver a nuestros hijos casados, formando una familia. Entonces, el matrimonio es un proyecto de Dios. La institución del matrimonio es tan valiosa que en orden de importancia aparece solamente después de la creación. Subraye eso, hermanos, o márquelo. Todo el punto número 1. Okay. Ahora, Dios ha considerado el matrimonio de la familia como los pilares y los cimientos de las generaciones humanas. Por eso, hermanos, Satanás está muy interesado en destruir a la familia. Destruye a la familia, ¿y a quién destruye? A la sociedad. Entonces, es importante que nosotros aprendamos que la familia, como lo dice aquí, son los pilares. Actualmente, como resultado del deterioro de la relación de pareja, el mundo entero sufre las consecuencias en esa área. La iglesia cristiana también ha sufrido bajas en este sentido, pues los trastornos del matrimonio han afectado a los miembros de las congregaciones. Lo que voy a leer, subráyelo también.
se hace necesario pues que la iglesia y sus consejeros vayamos al abordaje de las necesidades matrimoniales. Sería bueno, mis amados hermanos, sería muy bueno que en cada iglesia se tuvieran clases para los matrimonios, exclusivamente. Entonces, sería bueno que usted dijera, a ver, hermanos, con su esposa, nos vamos a ver aquí un sábado para hablar acerca del matrimonio. Y empezar a dar estas clases. Estas 3 clases sería muy bueno que sus matrimonios lo supieran. Y entonces tener clases de matrimonios. Eso es muy importante, hermanos. Se puede iniciar. Quiero que sepan que yo tengo un diplomado en consejería familiar. Son 10 reuniones que tenemos, donde les doy 5 conferencias, así como esto que les estoy dando a ustedes. Y entonces, y se puede tener con la idea de que ustedes puedan compartirlo a su iglesia. Entonces vienen a la clase y van a su iglesia. Me voy a arrancar el próximo viernes, solo que esto no los puedo invitar, es exclusivo, con una iglesia del pastor Dimas Bravo, porque es su seminario. Y entonces ahí yo doy todo mi diplomado durante 10 meses. Entonces allí lo tendremos si Dios nos lo permite. Pero se puede abrir para que se enseñe, hermanos, acerca de la familia. Fíjense que curioso el caso, nuestras iglesias casi no enseñan acerca de la familia. A veces hacen un énfasis allá cada cierto tiempo, pero es bueno de que se haga un énfasis y constantemente se sepa acerca del matrimonio. Vamos a la siguiente página. 4 principios fundamentales del matrimonio, hermanos. Dios establece las bases sobre las cuales debemos asentar la relación de pareja. Número 1, hermanos, subraya el número 1, el principio de la responsabilidad. Subraya eso, por favor. Y digo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda, ¿qué dice, hermanos? Idónea. Subraya idónea, no demonia, idónea. Y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. El primer médico que hizo una operación, hermano, fue Dios. Anestesió, ¿no? Adán. Dice la Biblia que lo durmió. Y cuando estuvo bien dormido, bien anestesiado, Dios sacó una costilla. Y entonces hizo una mujer. Y cuando Adán sale de la anestesia, quedó mirando a una mujer. Y entonces dijo, ¿cómo le puso de nombre a Adán, hermanos? Varona. Fíjense, no sabía pues cómo se llamaba lo que estaba ahí enfrente. Y era una mujer, ¿no? Sí, hola varona. Yo soy varón, pues soy la varona. Y entonces la mujer sale del hombre. Fíjense qué interesante. Ahora les voy a contar algo teológico, hermanos. ¿La iglesia de dónde salió? De un hombre también. Amén. Del Señor Jesús. ¿Sabe usted qué hizo Dios con el Señor Jesús? También lo anestesió. ¿Se acuerdan ustedes que estando ahí en la cruz del Calvario dice que llegó un soldado? ¿Y qué hizo, hermanos? Le metió la lanza en el lado izquierdo al Señor. Y de ahí brotó sangre. De allí sale la iglesia también, hermanos. La iglesia está basada en el Señor Jesús. Cuando le dice a Pedro, yo en griego se los voy a decir. Déjenme acordarme nada más. Tú eres Petros, una piedra pequeña, y sobre esta Petra, que es el Señor Jesús, edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién está edificada la iglesia, hermanos? Sobre el Señor Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Desafortunadamente algunas personas piensan que Pedro es la cabeza, o que tiene las llaves, pero fíjense qué interesante. La iglesia está fundamentada sobre el Señor Jesús. Tú eres Petros, una piedra pequeña, pero yo soy Petra, una piedra grande, una base. Y si usted busca roca en la Biblia, siempre en el Antiguo Testamento se refiere a Dios.
y en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo. La roca es Cristo Jesús. La roca de Dios. En una concordancia lo pueden buscar. Jamás Pedro. Y Pedro hace una aclaración. En primera de Pedro, si usted lee la carta de primera de Pedro, el apóstol Pedro hace esa aclaración de que no es él la piedra, como algunos han querido enseñar. Entonces, dice el texto: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por principio de cuentas, subraya eso que voy a leer, hermanos. Por principio de cuentas, el varón y la mujer son corresponsables. De la salud matrimonial. Subraya lo que viene también abajo, lo que voy a leer. Sin embargo, es el varón quien debe asumir la iniciativa del cambio y mejoría en caso de problemas conyugales. Varones, somos nosotros los que tenemos que solucionar los problemas en casa, no es su mujer. Y mujer, no tome un papel que no le corresponde. Usted es ayuda, no la solucionadora de los problemas. El varón es él. Cuando le llama al Señor por haber pecado a Adán, el Señor le dice: a ver, ¿qué hiciste? Si Adán hubiera cambiado su manera de pensar, hubiera dicho: Señor, perdóname. Tú me dijiste que yo debía de prohibir que mi mujer tomara de ese, pero no hice nada. Señor, perdóname. Otro gallo nos cantara. Pero ¿qué hizo Adán, hermanos? Culpó a Eva. Más bien de a Eva, así que a Dios culpó. Porque le dice: Señor, la mujer que tú me diste. Le estaba diciendo: la mujer que no te pedí, esa que me diste, esa es la que me echó a perder el asunto. Y el Señor se queda callado, va con Eva. ¿Y Eva qué hizo, hermanos? Otra vez, en vez de decir: perdóname, Señor, le echa la culpa a la serpiente. En primera Timoteo, capítulo 4, primera Timoteo 4, dice el apóstol que la mujer fue engañada, pero el hombre no fue engañado, hermanos. La engañada fue la mujer. La mujer le dio y él comió. Entonces, sí, así es. Entonces, el primer principio, hermanos, se llama el de la responsabilidad. Entonces, ser cabeza significa ser responsable. Ojo con eso. Ser cabeza significa ser responsable. Entonces, usted, varón, es el responsable. Número 2, el principio de la separación. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso significa romper el cordón en forma natural, sin dependencia de ninguna clase. Entonces, la Biblia nos enseña claramente que cuando el hijo se casa, debe de separarse de los padres. No significa que los va a abandonar, sino significa que debe de empezar una nueva vida, un nuevo matrimonio, una nueva familia. Mi padre se llamó Ariosto Cruz Escobar. Mi madre se llama María Magdalena Cruz Jiménez. Entonces se casan ellos, nazco, porque soy el mayor, y entonces yo me apellido Hugo Ignacio Cruz. Pero yo siempre escribo Hugo Cruz, porque Ignacio no muy me gusta, y para qué repito el Cruz. Y me he quedado con Hugo Cruz. La gente me conoce por Hugo Cruz. Pero formo una familia, hermanos. Y mi esposa se llama María Magdalena Ramos López. Y yo, Hugo Ignacio Cruz. Entonces formamos la familia Cruz Ramos. Y ya somos otra familia. Entonces,
nos casamos, mi madre siempre me dijo, cuando te cases, busca donde vives. Y entonces nos venimos a Tuxtla Gutiérrez. Tanto mi suegra como mi madre viven en Cintalapa. Yo vivo en Tuxtla Gutiérrez. Porque eso es el principio de la separación. Entonces usted tiene que enseñarle a sus hijos que cuando ellos se casen deben separarse por el bienestar de ellos. Si se pelean, usted no se entera. Porque si viven en su casa, usted va a enterar que andan peleados. ¿Y qué hace la suegra? Se enoja. Se enoja porque le están afectando a su hijo o están afectando a su hija. Dicen que una vez María y Juan se iban a casar. Sí. María y Juan se iban a casar, pero una semana antes de que se casaran, María descubrió que Juan no creía en el infierno. Y va con su mamá y le dice: mamá, yo no me voy a casar con Juan. ¿Por qué, hija? Porque Juan no cree en el infierno. Por eso no te vas a casar. Le dijo: sí, mamá, cásate. Tú y yo le vamos a enseñar cómo es el infierno. Y efectivamente, ¿no? Juan aprendió cómo era el infierno. Dios me libre. Y entonces, pero un día se murió la suegra. Y entonces Juan le fue a escribir se llama epitafio, hermano. Sobre la tumba le escribió lo siguiente: aquí yaces, suegra, y haces bien. Tú descansas y yo también. Por esa razón la Biblia enseña, hermanos, el principio de la separación. Y es claro, el Señor dejará el hombre a su padre y a su mujer. Entonces usted como cristiano, como líder, como pastor, enseñe eso. ¿Qué dice la Biblia? Porque si no lo enseñamos, hermanos, la gente sigue viviendo y ahí viviendo amalgamadamente. Vamos con el principio, tercer principio, se llama de la unidad. Y se unirá a su mujer. La verdadera intimidad llega cuando aprendemos a vivir en unidad. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a vivir con la esposa. Ahora, su responsabilidad número 1 es su mujer. Y mujer, tu responsabilidad número 1 es tu marido, tu esposo, tu cónyuge. Ahora, yo sé que hay algunas suegras que dicen: ese primero tuviste madre. Sí, pues, pero ahora pasas al segundo lugar. Porque mi prioridad, de acuerdo a la Biblia, es mi mujer, es mi esposo. Y la Biblia es contundente en cuanto a eso. Porque nuestro Dios quiere que formemos familias nucleares. ¿Cuál es la familia nuclear, dijimos? Papá, mamá e hijos. Esa es la familia nuclear. Entonces Dios quiere que hayan familias sanas para la gloria de Dios. Y entonces uno va creciendo en el matrimonio y va aprendiendo algunas cosas. Mi esposa y yo, ahora en julio vamos a hacer 27 años de casados. Y Dios nos dio 2 hijas. Entonces, ahora mis hijas, ya una de ellas dice que ya se quiere casar. Se siente, hermanos, pero yo le he dicho a mis hijas: bueno, se casan y ya saben a dónde van a ir a vivir. Porque no pueden vivir aquí en mi casa. Y una de ellas me dijo un día: papá, si me caso, me voy a ir a vivir a Mérida, Yucatán. Porque allá estaba trabajando el novio. Pero ahora le cambiaron, hermanos, ahora está trabajando en México. No se han casado, pero andan en esos planes. Yo espero que en este año puedan casarse. ¿Dónde van a vivir? Probablemente en México. Porque allá está trabajando el novio. Es médico también. Mi hija es médico, su novio es médico. Así que los dos en estas cuestiones de la salud están involucrados. Entonces, la Biblia es clara y contundente, dice: y se unirá a su mujer. Principio número 4, hermanos. El principio de la intimidad. Y serán una sola carne.
y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, la sexualidad es importante, pero no es la base del matrimonio. Entonces, cuando nosotros nos enamoramos, y ahorita vamos a hablar de acerca de los 4 tipos de amor. Cuando yo me enamoré de mi esposa, me enamoré, y ese amor se llama amor erótico. El amor erótico es egoísta, hermanos. Me enamoro de esta mujer y lo quiero para mí. Que haga las cosas como yo quiero. El amor erótico es egoísta y por eso vienen los celos y demás, ¿verdad? Y nada más, no quiero que vea ningún hombre, ni ella quiere que yo vea ninguna mujer. Y todo hay. Y cuando vamos caminando en la calle, que no voltee yo a mirar a ningún lado, ¿verdad? Porque el amor es erótico, ese es egoísta. No lo menciona la Biblia. ¿Qué segundo tipo de amor? Es el filial. Yo debo de amar a mi esposa, pero no solamente de una manera erótica, sino de una manera filial, es decir, que sea mi amiga, que sea su amigo. Y luego entra el número 3, que es el amor ágape. Cuando yo doy todo sin esperar nada a cambio. Ese es el amor que la Biblia nos habla, es el amor que Dios nos tiene. El ágape o agapao es dar todo sin esperar nada a cambio. Porque de tal manera agapao Dios al mundo. Es decir, Dios dio todo sin esperar nada a cambio. Y el cuarto tipo de amor, hermanos, es el amor que se tiene hacia los hijos. Este amor se llama estorgé. Es el amor estorgé. Es el amor que hay de padres a hijos, exclusivamente. Entonces, los 4 tipos de amores es erótico, filial, ágape y el estorgé. Filial. ¿Qué significa? De amigos. Por ejemplo, aquí tenemos un amor filial, hermanos, de amigos. Ahí en la Biblia viene un caso, hermanos, que en nuestra versión 60 no lo especifica. Pero sí lo especifican otras versiones. Dios habla hoy y otras más. Le dice el Señor a Pedro: Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le dice: Señor, te fileo. Apacienta mis ovejas, le dice el Señor. Segunda vez: Pedro, ¿me agapeas? Es decir, das todo sin esperar nada a cambio. Y le dice Pedro: Señor, tú sabes que te fileo. Sí, te quiero un poco. Tercera vez le dice el Señor a Pedro: Pedro, ¿me fileas? Y Pedro llora. Fíjense cómo el amor, Dios, el Señor Jesús le dice: yo quiero este tipo de amor. Y Pedro dice: nada más te puedo dar este tipo. Le vuelve a preguntar: yo quiero este tipo de amor. Y Pedro le dice: Señor, aquí. La tercera vez el Señor se baja. Y entonces le dice: ¿realmente me quieres? Y ahí Pedro llora. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Pedro en esos momentos lo había negado. Habían pasado muchas cosas. ¿Cuántas veces negó el Señor a Pedro? Digo, Pedro al Señor. ¿Cuántas veces le preguntó si le amaba? Entonces lo estaba confrontando el Señor. ¿Por qué había negado el Señor a Pedro al Señor? ¿Por qué lo había negado? Por una sola razón: no lo amaba. El amor, hermanos, es dar todo sin esperar nada acá. Lo vimos ahora en la pandemia, ¿no? Yo creo que en toda nuestra iglesia hay gente que no llegó a pararse. Y ya podíamos empezar a llegar, y había hermanos que dijeron: no quiero ir todavía. Y algunos que nunca más volvieron a regresar. Pastores, hermanos, dejaron de ser pastores. Iglesias se cerraron. La pandemia no fue para los inconversos, fue para la iglesia. Fue una probadita que nos dio el Señor. Amén. Yo me quedo pensando, si hubiese habido una persecución, ¿cómo estaríamos, no? Reprobados. ¡Qué barbaridad! Entonces, la sexualidad es importante, pero no es la base del matrimonio. Es decir, no se va pasando todo el tiempo teniendo relaciones sexuales. No se puede. Cuando llega la cuestión de la menopausia, ¡ay! Empiezan problemas.
O cuando empieza el hombre con su andropausia, ahí empiezan problemas por la disfunción eréctil. Y empezamos a tener problemas en esos asuntos. Y ahí comprendemos de que el amor hacia la esposa debe ser filial, no puede ser todo el tiempo erótico. Esto nos lleva a los principales enemigos del matrimonio. Veamos cuántos enemigos tiene el matrimonio, hermanos. El enemigo quiere destruir al matrimonio y entonces le ha puesto 8 enemigos. Número 1, hermanos, 7 enemigos son. Cada pareja ha de desarrollar una sólida defensa contra los enemigos que se levantan contra la buena marcha del matrimonio. Enemigo número 1, divorcio. Actualmente 2 de cada 3 parejas terminan el divorcio antes de los 10 años. Es decir, los primeros 5 años son, hermanos, difíciles en el matrimonio. Y los que vienen dicen que son peores. No es cierto, hermano. Los primeros 5 años es difícil porque hay que estabilizarse. La mujer que quiere mangonear al marido, el marido que quiere seguir viviendo como si fuera soltero y que quiere andar haciendo lo que le da su gana. 5 años, los primeros 5 años son difíciles. Pasa los 5 años y entonces ya se empieza a estabilizar el matrimonio. Pero luego viene otra vez la andropausia y la menopausia y eso hace cimbrar al matrimonio. Y si no está bien la cosa, terminan en divorcio. Sobre todo entre los inconversos. Los cristianos tenemos más temor de Dios. Enemigo número 2. Inmadurez de uno o de los dos cónyuges. Con frecuencia la raíz de los conflictos se encuentra en la herencia familiar de la pareja. Cada pareja, hermanos, o cada hombre y cada mujer, cuando llegan al nuevo matrimonio o se casan, vienen con ideas preconcebidas de cómo fue el matrimonio en su propia familia. Y entonces entran aquí y ahí hay que tomar decisiones, cómo vamos a educar, cómo se va a gastar el dinero, etcétera, etcétera. Son batallas, hermanos. Y a veces hay inmadurez. Yo siempre recomiendo que deben haber 3 tipos de madurez para que un joven se case. Número 1, madurez económica, que ya gane su propio dinero. Número 2, madurez emocional. Es decir, que tome las cosas con seriedad. Y número 3, madurez familiar para poder separarse de la familia. Perdón, la última. Madurez familiar, poder separarse de la familia. Enemigo número 3, orgullo. El no ceder, el resentirse, son estrategias humanas y hasta malignas para destruir a la pareja. Fíjese que si el matrimonio son orgullosos, ambos son orgullosos, obviamente, hermanos, que van a tener muchos problemas. A veces los padres mal aconsejan a los hijos diciéndole, no te vayas a alejar de tu marido. Si te grita, grítale más fuerte. Si te da un golpe, dale 2. Entonces, obviamente, hermanos, que eso hace que la familia termine mal. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude, que nos bendiga. Número 4, la rutina. Ya se sabe qué va a pasar a la misma hora, en el mismo lugar, porque nada cambia. Entonces, es importante que hagamos cambios ahí en la familia, en cuanto a lo que es, que no seamos rutinarios. Le dice la señora a su marido, mi amor, nunca me has sacado de la casa a comer. Y le dice, hoy te voy a sacar a comer. ¿En serio? Sí, dice, a ver, ¿ya está la comida? Ya está hecha. Ah, bueno, saquemos la mesa a la calle y ahí vamos a comer fuera de la casa. ¡Qué barbaridad! Pero ya cambió. Ya hubo cambio. Número 5, los conflictos. No importa la causa, pero miles de parejas se dañan por problemas no solucionados adecuadamente. Ahora, déjenme mencionarles, hermanos, que todos nosotros, cuando nacemos con temperamentos. El temperamento es algo que traemos de nacimiento.
¿Qué es el temperamento? Es nuestra manera de ser. El temperamento, los temperamentos son 4. Número 1, el colérico. El temperamento colérico es aquel que se enoja por cualquier cosa. Todo le molesta, todo le pone, le cambia. Es un semáforo, siempre digo, se pone rojo, amarillo, verde, enojado, ¿no? El colérico. Luego viene el sanguíneo, hermanos. El sanguíneo es aquel que siempre anda contando chistes, se anda riendo y que parece que todo es felicidad. A todo le dice que sí, pero no te dice cuándo. Ese es el sanguíneo. Estos dos temperamentos son expresivos. Luego tenemos el otro extremo, los no expresivos. Tercer temperamento se llama melancólico. Ay, el melancólico. Siempre llora, nada le gusta, todo le puede. Llora porque hace frío, llora porque hace calor. No da paso sin guarache. Este es el melancólico. Y luego, hermanos, está el flemático. Es el que no habla, ni en defensa propia. El flemático, hermanos, siempre está callado. Ahí en la Biblia, hermanos, tenemos los temperamentos. El colérico, el apóstol Pablo. Pablo era colérico. Se peleó con Pedro. Pablo se peleó con Pedro. Le dijo hipócrita en una reunión, dice la Biblia. Se peleó con quien lo capacitó, con su discipulador Bernabé. Y saber con cuántos más no se peleó, pero el Espíritu Santo no dejó que supiéramos más. Pablo el colérico. Pedro era el sanguíneo, hermanos. El sanguíneo es aquel que todo dice que sí, no dice cuándo. Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Y fue el primero que salió corriendo. Luego tenemos el melancólico, hermanos. El melancólico fue Elías. ¿Se acuerdan ustedes de que mató 400 profetas de Baal? 450 profetas de Baal. Y cuando se enteró la reina, ¿cómo se llamaba la mujer de acá? Jezabel, ¿verdad? Le mandó un WhatsApp: mañana te voy a matar. No había dice el lugar. ¿Y qué hace Elías, hermano? Una mujer salió caminando. 500 kilómetros caminó. Y cuando estaba allá, que es la distancia que hay ahí de donde estaba Oreb, y dice la Biblia que el Señor se le aparece: ¿qué haces aquí, Elías? El melancólico, mire cómo es. Señor, dice, a todos tus profetas han matado y solamente yo he quedado, Señor. El melancólico piensa que si se va de la iglesia acaba. El melancólico piensa que si ya no diezma, todo se vino abajo. Ay, pastor, es que si me voy de la iglesia, ¿qué va a hacer de la iglesia? No, el melancólico así es. Ahí está Elías. Y el Señor le dice: mire, Elías, ¿cuántos profetas tenía el Señor que no habían doblado las rodillas ante Baal? 7,000. Le dice el Señor a Elías: 7,000 tengo, Elías, que no han doblado su rodilla. Y yo creo que Elías se quedó: ¿cómo, Señor? Y entonces le dice al Señor: regrésate por donde viniste. Y ahí de paso vas a ungir a Jehú y vas a ungir a no sé quién más. Porque el melancólico así es. Luego viene el flemático. Ay, el flemático es el que no habla ni en defensa propia. Allí en la Biblia el flemático fue Abraham, hermano. Ya llevaba 50 años de casados con su mujer. Y cuando van entrando a Egipto, lo quedó mirando a su mujer. Yo siempre le digo a las hermanas: si su marido nunca le ha dicho que es usted guapa, no se preocupe. Abraham a los 50 años vino a reconocer que su mujer era guapa. Y le dice a su mujer: ya comprendí que eres una mujer hermosa.
Cuando entremos a Egipto, si dices tú que soy tu marido, me van a matar a mí. Así que vamos a decir que eres mi hermana. Y entraron a Egipto, y cuando Faraón ve a la señora hermosa, ya tenía como 70, 80 años la señora, ¿qué le dijo Faraón, hermanos, a Abraham? Le dice, ¿quién es esta señora? Y él que dijo, mi hermana. Fíjese. Y entonces, ¿qué hizo Faraón? Lo toma de la mano a Sara y le dice, con permisito, cuñado. Y se lo llevó al cuarto. Y se lo llevó al cuarto, hermanos, para tener intimidad. Porque en ese entonces no había que preguntarle a la mujer si quería o no quería. Era el rey, era el faraón. Dios hizo un milagro, hermanos, para que no tuviera intimidad faraón con Sara, ¿no? Dios hizo un milagro. Y lo hizo 2 veces. Abraham, no me acuerdo cómo se llama el otro lugar, otro rey. Entonces, el flemático así es, hermanos. El flemático. No habla, pero ni en defensa propia. Ahora, miren, hermanos, el quinto temperamento es cuando Dios nos transforma el temperamento. Es el quinto temperamento transformado por el Espíritu Santo. Pero si agarramos 4 personas, un colérico, un sanguíneo, un melancólico y un flemático, que tengan bien definidos sus temperamentos, lo ponemos en una esquina en la calle, pasa un carro y les avienta agua a los 4, agua sucia, ¿cómo reaccionarían, hermanos? El colérico se le iría a la boca diciéndole un montón de majaderías y lo va a querer ir a bajar del pelo al chofer. El sanguíneo se va a reír. El melancólico va a llorar. El único que no va a decir nada va a ser el flemático, ¿no? Solamente va a pensar, ojalá le caiga un rayo en seco. Esa es la manera de reaccionar, hermanos, en cuanto a los temperamentos. Así nacemos, hermanos. Pero aquí viene lo curioso del caso, que los temperamentos opuestos se atraen. Yo a Blantín me casé con mi esposa, que casi no le gusta hablar. Ella es melancólica. Nos casamos y aquí viene el problema. Yo me imaginé que ya casándose conmigo, siendo el pastor, iba a ser hablantina y que iba a predicar y demás. Ella pensó, obviamente, que no nos los dijimos. Ahora que se case conmigo, ya voy a dejar que ella no hable tanto. Y ahí empezó el conflicto. Yo queriendo hacer que hablara y ella queriendo hacer que yo me callara. Porque los temperamentos opuestos se atraen, hermanos. Entonces usted de seguro está casado con alguien que es totalmente diferente a usted. Porque a Dios le gusta la diferencia, hermanos. Si a Dios le gustara que todos fuéramos iguales, todos seríamos bautistas. Pero como a Dios le gusta la diferencia, por eso es que permite que haya pentecosteses, presbiterianos, nazarenos y de todo tipo, sabores y colores. De unos que brincan, otros que caen, otros que hacen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta la diferencia. Unos predican enojados, unos predican calmados, unos hacen dormir a los hermanos, otros lo hacen enojar. Y como estaba aquel bien dormido hasta allá atrás y le dice al pastor, al diácono, despiertes, hermano. Y dice el diácono, si usted lo durmió, porque yo lo voy a despertar. Entonces, hermanos, Dios permite precisamente esta cuestión. Y por esa razón vamos a tener precisamente los conflictos. Número 6. Deficiente comunicación. El 80% de los problemas conyugales tienen su base en esta dificultad. Fíjese, el 80%. Y número 7, el último enemigo se llama infidelidad. El adulterio es un resultado de problemas no corregidos eficazmente. Cualquiera que sea la causa, a veces es rutina, a veces es orgullo, a veces es incomprensión. Entonces es importante que nosotros chequemos, hermanos, de estos enemigos a los que tenemos que enfrentarnos en el matrimonio.
Los matrimonios cristianos tenemos el gran desafío de vivir relaciones conyugales en donde la sanidad emocional y espiritual beneficia la salud de toda la familia. Ahora, esto nos lleva, hermanos, a elementos de un plan correctivo a seguir. Primero, comprender que la mayoría de los matrimonios tendrán que corregir su estilo o forma de vida. Por esta razón, hermanos, tenemos que hablar en nuestra iglesia acerca de los matrimonios. ¿Cómo es que está su vida matrimonial? Quizá en un 70% de ellos, y esto lo debemos entender principalmente los adultos. Número 2, será necesaria una apertura para recibir un tratamiento familiar que ayude a lograr ese propósito. Una orientación adecuada para la problemática que vive en la familia. El problema es que hasta los líderes cristianos se resisten a hacerlo. Es decir, yo soy pastor, pero yo también tengo problemas matrimoniales, problemas familiares. No porque sea pastor, ya vivo. No, también tengo porque mi esposa tiene unas cositas que se llaman hormonas y que de repente hacen que tenga sus 5 minutos difíciles, pero yo también los tengo. Y a veces nos encontramos los dos con nuestros 5 minutos. ¿Y qué hacemos, hermano? Hacemos un choque. Digo, qué bueno que ustedes no lo pasan, ¿no? Somos seres humanos. O a veces yo pienso que voy a hacer esto con el dinero y ella piensa otra cosa. Y como ya se lo di a ella hizo y yo ni cuenta me di. Y cuando pregunto del dinero, ¿qué lo gasté esto? Porque yo pensé que esto era lo mejor. Son cosas, hermanos. O a veces hace la comida y se le pasó de sal. Y no siempre le voy a decir, porque le hace las cosas mal, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. No, a veces no le voy a decir eso, ¿no? Y si ya tuve broncas ahí con algunos hermanos y llego a la casa y no he solucionado mi problema, una cosita de nada, me sale lo cruz, me sale la carnalidad, ¿no? Porque nosotros somos pastores, pero no todo el tiempo andamos con nuestra gran espiritualidad, hermanos. Eso es una mentira. Somos seres humanos. Batallamos con el pecado. La naturaleza pecaminosa lo andamos cargando todavía. Y esto hace de que tengamos problemas. O la otra es de que me quede yo callado y no diga nada. Pero también, si no se hablan las cosas, también afecta. Y tener que hablar tranquilamente o con los hijos, o cuando le dicen a usted, ahí anda su hijo haciendo esto, haciendo aquello, y lo primero que hace el marido, por tu culpa, o la mujer le dice, por tu culpa, ¿no? Son situaciones que tenemos que aprendernos. Hay que pedir ayuda. Los matrimonios han de corregir sus anomalías como pareja, por el bien de ellos y su familia, hacerlo a tiempo y aún fuera de tiempo. Entonces es importante que nosotros busquemos el apoyo. 4. Vivir cada día en el perdón y la restauración como elementos reconstructores del matrimonio. Es increíble que existan tantos líderes con problemas en su matrimonio y su familia. Entonces tenemos que aprender a perdonar. ¿Cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7. Bueno, ¿cuánto es 70 veces 7? Usted me gustaría que así fuera, hermano, pero no es así. 70 veces 7 quiere decir 70 a la séptima potencia. Entonces usted marca 70 por 70, le va a dar primero 4.900. Ese resultado, multiplicarlo por 70, y ese resultado por 70. Son miles de millones de veces que nosotros tenemos que perdonar. Y tenemos que aprender a perdonarnos. El Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo les pregunto, ¿cuántos de la gente que estaba allí gritándole le estaban pidiendo perdón al Señor? Vuelvo a preguntarles, hermano, ¿cuántos? El Señor dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de esa gente que estaba allí le estaban pidiendo perdón al Señor? Nada más hubo uno, ¿no? Cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nadie de los que estaban ahí gritoneando le estaban pidiendo perdón. Y aquí viene un principio importante. El perdón debe ser unilateral.
no debo esperar que la gente me venga a pedir perdón, hermanos. Si hay gente que me ha ofendido, perdónenlo inmediatamente. Perdón, hermana, unilateral. ¿Qué quiere decir unilateral? Que debe de hacer de mí. No debo esperar que venga. Bilateral cuando es de 2. Trilateral cuando son de 3. Pero unilateral quiere decir de mí hacia los demás. Si alguien me ofendió, en el momento yo debo de perdonarlo. ¿Expresándolo o en el corazón? Como guste. Ah, ok. Al gusto del Que sea consumidor. de lo profundo de su corazón. Sí, claro. Ahí en Tuxtla Gutiérrez es un caos con la manejada. Y sobre todo los taxistas y colectiveros piensan que ellos son los únicos que... Y a veces de repente, hermanos, se me quieren meter y me enojan. Y le digo a mi mujer, sácale la mano a ese taxista. Pero mi amor, somos cristianos. Sácale la mano bendiciéndolo en el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a perdonar. No tiene usted que quedarse enojado. Cuando una persona no perdona, ¿sabe usted qué está haciendo? Se está tomando un veneno pensando que le va a afectar al otro. El veneno le va a afectar a usted. Cierto. Perdone siempre. Y a quien más debe perdonar es a su cónyuge. Porque sucede que quienes más nos ofenden es el que tenemos aquí cerquita. Que si lo abandonó, perdónelo. Por lo que sea, hermano, perdónelo. Sí, la Biblia no nos dice que si es adulterio, no. En la Biblia hay 2 causales de divorcio. Número 1 es el adulterio y número 2 es que el cónyuge se vaya. Pero la clave es perdón. Yo he tenido a mucha gente, hermanos, que han caído en adulterio y que se han perdonado. Los psicólogos dicen que no deberían de perdonarlo. Pero la Biblia dice que si lo perdono y poder empezar otra vez de nuevo. No importa lo que haya hecho, hermanos, nosotros tenemos que perdonar. A mí me ganó para Cristo una señora que se llamó Ana Pong. Y un día la señora Ana Pong estaba barriendo, ella estaba bailando, porque le gustaba barrer la parte de la calle de su casa. Ahí estaba barriendo. 5 hijos tuvo la hermana Ana Pong. Estaba barriendo. Pero ahí donde estaba barriendo era una esquina, y entonces la calle que iba así, donde ella estaba barriendo, era la que tenía preferencia. Pero venía, como era esquina, estaba la otra calle que venía hacia acá. Y entonces el que venía allá, hermanos, en su camión de 3 toneladas, no se detuvo. Y en esos momentos venía un coche. Y entonces el camión de 3 toneladas le da el carro y al coche, y ¿sabe usted qué hizo el coche? Agarró a la hermana y en la pared, mira, ahí lo dejó. Y murió inmediatamente la hermana. Llegó la policía y agarraron a los 2 choferes y a la cárcel. Al culpable y al no culpable, porque el que venía en su no tenía culpa. Se enterró, llegó mucha gente, ahí estuve. Eso fue en Cintalapa. Al 5.º día, los hijos fueron a declarar y dijeron: perdonamos al hombre que accidentó a nuestra madre, que mató a nuestra madre. Lo perdonamos. Nosotros somos cristianos y por alguna razón Dios permitió que mi madre muriera así, nuestra madre muriera así. No tenemos nada que declarar en contra de las personas. Que Dios los bendiga. Mire, todo Cintalapa se quedó conmovido. Perdonar, hermanos. ¿Qué es lo que comúnmente la gente hace? Que lo refundan en la cárcel y que se muera. Que se pudra. Exacto. ¿Sí? Para que vaya más avalado. Así es, ¿no? ¿Por qué tenemos tantos problemas, hermanos? Porque la gente no sabe perdonar. Y el no perdonar, el tener esto de andarle buscando, el andar buscando la venganza,
crea más y más problemas. Tenemos que aprender a perdonar. Y a veces en la iglesia, fíjense, en la iglesia tampoco se sabe perdonar. Ahí batallamos, ¿no? Número 5. 5. Que la iglesia tenga como ministerio fundamental la restauración matrimonial y familia. Iniciar ministerios en la iglesia que orienten a los padres, hijos y matrimonios en esta área. Conferencias y estudios, retiros y campamentos matrimoniales y familiares. Consejería matrimonial, prematrimonial, familiar e individual. Miren, cuando yo predico en una boda, comúnmente yo predico 25 o 30 minutos. Porque yo doy consejería prematrimonial y les doy 5 horas de consejería prematrimonial. Cuando llego a predicar, nada más hago una conclusión. Siempre les digo, les voy a dar 5 conferencias a ustedes 2, prematrimonial, y cuando yo les predique voy a hacer una conclusión de todo lo que les dije. La gente no lo sabe, pero ustedes sí lo van a saber. 25 minutos, porque nada más hago una conclusión. Al final de cuentas me interesa esta pareja a quien estoy predicando. Pero ya llevaron 5 horas, hermanos, de consejería prematrimonial. Y la consejería prematrimonial es ¿qué es el matrimonio? Número 2, ¿cómo van a manejar el dinero? Número 3, ¿cómo se van a relacionar con sus familia política? Número 4, la importancia de los hijos. Y número 5, la intimidad. Son las 5 áreas que tocamos. Y la cuestión de la intimidad es un día antes que le doy la conferencia, la plática, la consejería. Entonces es importante, hermanos, que nosotros hagamos eso. Trabajo en ministerios infantiles, de adolescentes y juveniles con enfoque en matrimonio y familia. Dice la Biblia, hermanos, Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La mujer respete a su marido. Fíjense, Efesios 5:33. Que Dios les bendiga, hermanos. Hemos terminado nuestras 3 pláticas. Mañana, si Dios lo permite, vamos a pasar a la otra área. ¿Cómo debemos de aconsejar a las familias que vengan con alguna problemática? Eso será el día de mañana. Y vamos a ver como consejeros, cómo debemos ser como consejeros, qué dice la Biblia en cuanto al consejero y cómo apoyar a las familias desde una perspectiva de la consejería. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias por venir. Fuerte aplauso a nuestro maestro, hermano. Gloria sea al Señor. ¿Les gustó la clase? Sí. ¿Quieren más? Sí. Bueno, mañana, hermanos, y luego vamos a tener otra clase más con nuestro hermano Hugo. El doctor Armando hacía esto con nosotros. Bueno, él ya se fue a la presencia de Dios, pero quedó otro doctor, ¿verdad? Siempre Dios nos permite, hermanos, hacer bendición. Entonces, gracias por todos los que se conectaron en la radio. Mañana vamos a estar transmitiendo. Y si quieren venir en vivo y a todo color acá, los esperamos a las 9 de la mañana el desayuno. A las 10 empieza la clase mañana, ¿verdad? Muy bien, hermanos, Dios los bendiga. Cerramos la transmisión de la radio. Dios los bendiga. Bye, bye.